Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Le voy a pedir el favor al hermano Henry que estemos orando, entregando este tiempo al Señor y llevándonos al trono de la gracia, por favor. Amén, gracias, Pastor. Amén, amén. Vamos a orar. Vamos a colocar esta clase en manos del Señor y que el Señor sea ministrando nuestras vidas y podamos comprender y entender el mensaje en voz de nuestro pastor. Bendito Dios y Padre del cielo, te agradecemos, Señor, una vez más por la oportunidad que nos concedes, Señor, de poder reunirnos, Dios mío, para escudriñar tu palabra, para comprender tus leyes, tus decretos, tus estatutos, Señor. Lo que tú hablas, lo que tú enseñas, lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor. Bendice la vida de nuestro hermano Pastor Daniel en esta noche, Señor, su familia, cada uno de los que se conectan, los que no puedan. Bendícele, Señor, en sus hogares, donde quiera que se encuentren, Señor. Te alabamos, Señor. Te damos gracias por un tiempito en manos de ti, Señor. Todo está todo, Señor. Tu bendición, Señor, moviéndose por doquier, Señor. Y en la enseñanza es algo maravilloso poder comprender lo que tú nos hablas, Señor. Amén, amén. Te damos gracias. Amén. Bendiciones. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a empezar entonces. Ya hay varias personas conectadas. Le damos las gracias a las personas que están aquí conectados en esta noche. Y vamos a continuar con el capítulo 11 del libro de Hebreos. Un libro bastante interesante, un capítulo bien interesante. Es mucho lo que uno aprende cuando escudriña este segmento de la escritura. Y en el marco del estudio de Hebreos, Superando lo Mejor, es el título. Hoy arribamos a la enseñanza 50, hermano. Y cuando uno arriba a un número significativo de enseñanzas como la número 50, hay dos cosas que se presentan. La primera de ellas es las gracias al Señor porque ha habido una permanencia, se ha dado una continuidad y hay un grupo de personas que, independiente de su número, están deseosas de aprender y nosotros de enseñar. Y en segundo término, se acrecenta la responsabilidad de seguir avanzando en el tema, de seguir incursionando en la enseñanza y motiva porque es el propósito realmente que todos terminemos edificados. Y en este marco del estudio de Hebreos, Superando lo Mejor, se llama el estudio completo, Superando lo Mejor. Hoy vamos a trabajar bajo el principio de Dios advierte, la fe obedece. Dios advierte, la fe obedece. Y es una virtud de la fe. Y es un propósito de Dios. El propósito de Dios, y en su registro bíblico lo enseña perfectamente, él viene advirtiendo al hombre siempre de muchas cosas. La fe, el hombre, a través de la fe que recibe, debe ponerla en acción. Y un gesto apropiado es obedecer lo que el Señor, atender lo que el Señor indica o advierte. Y en este contexto y amplio panorama de la revelación bíblica, la fe se levanta no como una manifestación filosófica o algo más que la Biblia enseña, una incursión intelectual o algo parecido. La verdad es que cuando vemos aquí en el capítulo 11 de Hebreos, la concentración que hay de énfasis en torno a la aplicación de la fe. Aplicación, porque fíjese que un versículo es una definición y el resto se constituyen testimonios de aplicación. En ese orden de ideas, claramente nos queda establecido de que la fe es el único instrumento
divinamente otorgado mediante el cual la humanidad caída puede reconciliarse con su Creador en el contexto de la fe para Salvador. Y es el único instrumento poderoso que nos ha dado el Señor para que lo usemos para agradarlo a Él. Y es el único instrumento poderoso que nos ha dado el Señor para acceder a sus promesas y aferrarnos a su verdad. Bien dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es que, redondeando aún más, la fe es el medio exclusivo y el camino válido ante Dios para comprender su voluntad. Y su voluntad indiscutiblemente es inescrutable. Y al comprender su voluntad, esa misma fe nos da acceso a beneficiarnos de sus promesas. Y esas promesas son inquebrantables. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo. Porque Dios no cambia, es inmutable. Y la fe de Dios es inmutable. Somos nosotros las que la usamos o no la usamos. ¿Nos empoderamos o no nos empoderamos? Por eso es tan importante este capítulo 11 de Hebreos. Cuando hablamos de superar lo mejor, recordemos que estamos destacando algo que aparentemente es muy sencillo o que no se nota, pero creo que todos estamos de acuerdo en esto. A la medida del avance del conocimiento de la palabra, en ese transcurrir que nos lleva el Señor de gloria en gloria, entre más luz recibimos de la Escritura, superamos lo anterior, pero definitivamente nos damos cuenta que hay mucho más por recibir. Hay mucho más por aprender. Hay mucho más de parte de Dios para nosotros. Entonces siempre habrá algo mejor para nosotros. En consecuencia siempre estaremos superando lo mejor, porque de lo que Dios viene siempre será mejor para nosotros. Este segmento del capítulo 11 no se puede mirar como un catálogo de superhéroes. No, para nada. Es una referencia de hombres y mujeres profundamente ordinarios, normales. Personas sujetas a debilidades, a pasiones, a circunstancias, a luchas. Pero cada una de estas personas citadas en el capítulo 11 decidieron aferrarse a la convicción esencial de que Dios es real. Y en consecuencia, como Dios es real, cumple lo que promete. Fíjense esas dos cosas, hermano. Leyendo todo el capítulo 11 de Hebreos vemos situaciones de verdad impresionantes. Recordamos hechos trascendentes. Y esas dos cosas que acabamos de citar lo resumen. Personas como cualquiera de nosotros, sí. ¿Con defectos? Claro. ¿Con aciertos? También. Llamados por Dios, lógico. Pero con la debilidad humana propia del hombre. Sin embargo, tuvieron la convicción de que Dios es real. Absolutamente, Dios es real. Y en consecuencia, se aferraron a la verdad de que Dios cumple lo que promete. Y ese es el ejemplo que nos queda a nosotros. De ahí, justamente de esto se desprende un imperativo. Un imperativo que conlleva, direcciona, nos ubica en comprender que sin fe es imposible agradar a Dios, justamente. Eso lo dice Hebreos 11:6. Ese versículo, hermano, lo debemos tener muy, muy presente. No es un acto de religión. No es religiosidad tradicional costumbrista. No. No son aspectos de moralidad. No. Es que la fe debe estar presente.
Sin esa fe, hermano, nuestra asistencia a la iglesia pierde sentido. La adoración que levantemos no pasa del techo. Cualquier acto que nosotros realicemos se vuelve hipócrita, porque sin esa fe, entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Aquí trataríamos de impresionar o cómo quisiéramos entonces agradar si no hay fe. La fe está presente. Mire, es tan trascendente la fe que Romanos 14:23 nos dice algo bien interesante. Yuvice, ¿tienes Romanos 14:23 ahí a la mano, por favor? Romanos 14:23. Amén, pastor. Voy. Lo voy a leer en la Reina Valera, mi pastor. Vale. Dice la palabra de Dios. Libro de Romanos, capítulo 14, 20, capítulo 14, 20, 23, ¿sí? No, 23. Solo 23. Ok. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Ay, pastor, lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Tranquila, ok, me di cuenta. Pero ahí en esa versión que acabas de leer aparece la palabra convicciones, que viene a ser lo que Reina Valera del 60 habla como fe. Porque en la Reina Valera del 60 dice el 23, verso 23 del capítulo 14 de Romanos. Pero el que duda, miren nomás ahí ya, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. No nos centremos en el contexto de la comida, miremos el mensaje central, que es el siguiente. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ese es el mensaje central que queda acá, de ese segmento, aunque están hablando de la comida. Entonces, estamos citando que necesitamos la fe para todo. Y si no estamos aplicando la fe, estamos pecando. Y si estamos pecando, en consecuencia, estamos desagradando a Dios. Fíjese el silogismo que llevamos, la secuencia que llevamos para entender esto. Entonces, el conocimiento doctrinal debe ser sólido. Y al ser sólido, forja convicciones inamovibles. Es la fe, convicciones inamovibles. Y como es la fe, ubica a la persona en ese contexto de vida que da valor a cada acto de alabanza, de oración, de obediencia, a cada expresión de vida, a cada práctica del Evangelio, a cada acción que conlleva honrar al Señor. Y ahí está la fe. Para nosotros como creyentes, ese conocimiento de la palabra va totalmente ligado a la evidencia práctica. A la evidencia práctica de una obediencia que es la fe. Indiscutible. Aunque nosotros gozamos de una libertad, tomamos decisiones, evaluamos, discernimos, etc. Pero para nosotros la fe prima y direcciona. Y ahí cuenta el Espíritu Santo. Cuenta el Espíritu Santo porque esa misma fe nos lleva a atender esa voz que nos indica qué hacer. Hermano y hermana, y en ese cúmulo de acciones, de hechos, de decisiones diarias, porque a diario tomamos cualquier cantidad de decisiones y acciones, en medio de un mundo tan
tan hostil, tan agresivo con nosotros, es donde la fe se activa y debe resplandecer. De ahí que Dios, en su omnisciencia, conociendo todo de nosotros, nos da su mano de justicia y nos ayuda. Definitivamente. Te voy a pedir el favor, en esta noche, Harold, veo aquí a Harold, tiene audio, hermano. Harold Eder, ¿tiene audio? No estoy seguro, tal vez no. Bueno, le voy a pedir el favor a Juan Carlos desde Villavicencio que leamos hoy el fundamento que nos va a dar dirección al desarrollo de la enseñanza. Y está en Hebreos 11:7. Juan Carlos, por favor, Hebreos 11:7, hermano. Con las buenas noches. Amén, amén. Amén, amén. Buenas noches. Dios me lo bendiga, amado pastor. Espero que me vaya a poner los ojitos que no los tenía puestos. Tranquilo, hermano. Refuerza los ojitos. Listo. Amén. Hebreos 11, ¿qué, mi hermano? 7. Aleluya. Leemos la palabra del Señor para la gloria de Dios y corrección nuestra. Amén. Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Amén. Este pasaje lo conocemos todos, lo hemos escuchado. La historia de Noé la conocemos. Es una historia muy bonita. Desde niños la hemos escuchado. En el mundo secular se escucha. Y esa referencia bíblica se aplica en muchas, muchas, muchas partes. Pero para el caso nuestro, en el desarrollo de este estudio, la figura del patriarca Noé, que expone acá el autor de Hebreos, es muy especial. La vida de este hombre reúne el impacto transformador del Evangelio, de la palabra de Dios, en el contexto, en el marco del propósito eterno de Dios para con la humanidad perdida. Una humanidad depravada, una humanidad separada de la vida eterna, definitivamente. Cuando uno va al capítulo 5 de Génesis, que es donde está la historia de Noé, 5, 6, es algo impresionante lo que la palabra describe en cuanto a la maldad del hombre. Al punto que Dios decidió acabarlos. Por eso Noé y su historia. Entonces, cuando revisamos un poquito la historia de Noé, debemos mirar por qué el escritor de Hebreos le dedica un espacio importante y destaca algunos aspectos interesantes en su relato de Noé. Y debemos mirar eso con cuidado. Debemos mirar eso con cuidado. Hemos leído Hebreos 11:7 en la Reina Valera del 60. En la Nueva Versión Internacional dice así. Póngale atención. Por la fe de Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Reina Valera nos dice que él preparó el arca en que su casa se salvase. Habla de preparar el arca y casa. Está hablando de un contexto pactual bien interesante desde el Antiguo Testamento, porque son señalamientos proféticos hacia la obra de Jesucristo.
hacia la obra salvífica. Y lo que hemos leído en la nueva versión internacional nos permite aclarar, porque habla directamente, cuál es la redundancia, claramente construyó. Y habla de temor reverente. Entonces nos redondea bien la idea. Y aquí hay un contexto, hermano, bien complejo de asumir, de entender. Porque en aquel entonces no había barcos. Para aquellas épocas no se conocía lluvias. Menos tormentas o inundaciones. La gente no tenía idea de eso. Por eso cuando uno va a estudiar ese versículo le toca mirar bien la exégesis para tratar de comprenderlo e ir más allá. Con el fin de facilitar su comprensión. El entendimiento del mismo. Hay 4 aspectos que este versículo nos permite enseñar, porque los traemos de allá, los sacamos de allá, aunque son claros allí. El primero de ellos, primer aspecto. Dios advirtió a Noé. Por la fe Noé cuando fue advertido. En todo esto la fe es la que toma relevancia, por la fe. Noé cuando fue advertido, o sea, Dios advirtió a Noé sobre algo que iba a hacer. Aquí hay un principio esencial, claramente manifestado. El principio de la revelación preventiva de parte de Dios. Dios a los suyos les previene, les avisa. Alguien dirá, pero a mí nunca me ha avisado. Uy, hermano, si usted ha leído la Biblia, el Señor nos viene avisando de muchas cosas. Bastantes. Todo el contexto escatológico son advertencias de Dios. Ejemplo, un ejemplo macro. La gran tribulación, la semana 70 de Daniel, es una advertencia de Dios. El destino final en el agua de fuego para quien rechace a Cristo es una advertencia de Dios. ¿Sí? Dios nos viene advirtiendo desde el comienzo. Todo empezó con la advertencia que le hizo a Adán y a Eva: no comeréis del fruto de ese árbol. El día que comieres ciertamente morirás. Ya. Una instrucción, una orden, una advertencia. Acá, cuando empezamos a mirar el verso 7, por la fe, habla de esa convicción absoluta o confianza. El término griego nos transmite eso. Una convicción absoluta, una confianza plena. En español nos permite entender que esa fe fue el medio o instrumento preciso por el cual Noé fue capacitado para actuar y creer a Dios. Dios lo preparó. Dios lo preparó. Y por esa fe que él tenía en su corazón, esa instancia que él tenía de identidad, eso que él vivía, le creyó a Dios. Y Dios le advirtió. ¿Por qué para él fue tan importante? Porque la advertencia esa palabra advertencia que está ahí, por la fe cuando fue advertido, esa palabra advertencia, el ser advertido por parte de Dios, recibir una luz, una advertencia, una revelación de parte de Dios, en ese contexto trasladado del griego, en este caso, desde el hebreo al griego y ahora al castellano, implica entender que Noé recibió una comunicación directa. Una comunicación directa sin intermediación. Una comunicación solemne, autoritativa,
que venía desde el trono celestial. Le estaba hablando Dios. Pero también con ello se transmite la clara idea, esa advertencia transmite la clara idea que esa comunicación que venía de parte de Dios exigía una respuesta ineludible por parte de Noé. Hay registros en el Nuevo Testamento de, por ejemplo, cuando el Señor le habla a José, que por sueños le habló y que se debía mover con su familia. Y se movió. Entonces, aquí claramente el pasaje inicia estableciendo la soberanía absoluta y la gracia comunicativa de Dios. Dios hubiese podido quedar callado, pero no, él tenía un plan perfecto y estaba protegiendo al hombre que estaba dando fe de él. El hombre que realmente en medio de una sociedad, de un pueblo tan perverso y malvado, había alguien que sobresalía, porque no estaba contaminado con toda esa barbaridad del pecado. Y Dios le comunica una decisión que él tomó. Dios le hace saber lo que va a suceder y le da instrucciones de qué hacer. No solo le dijo, voy a hacer tal cosa, sino, ¿qué debes hacer tú? Y lo instruye. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, cosas que no se veían. Aquí hay que entender algo, hermano. Y para nosotros esto es un marco de referencia sumamente importante. Estos términos, cuando se estudian, nos transmiten también una idea clara referente a que Noé no estaba expresando un presentimiento humano. Es que yo presiento que algo va a pasar. No es un presentimiento humano. Tampoco Noé estaba acudiendo a astrólogos o estudiosos de los cielos que le dijeran, veo en los cielos que va a pasar algo. No. O una intuición o un sexto sentido, como a veces uno dice. No. Directamente significa que él escuchó a Dios. Cuidado, hermano, ¿a quién estás escuchando? Cuidado que no sea tu propio hombre interior el que esté hablando. Cuidado con esos presentimientos y que uno los asocia por Dios me dijo. Cuidado, hermano. Hermano, estaba escuchando a Dios, algo tan delicado, hermano. Miren, en todo el registro bíblico de comienzo a fin, el Creador, el Dios soberano, nunca derrama su juicio sin antes emitir una clara advertencia a los suyos. Siempre. Es una constante. Y ahí está una expresión absolutamente sublime de esa misericordia del Señor, enlazada totalmente con su justicia perfecta. Pero Él tiene gracia y amor para con los suyos. Por eso Él sacará a su iglesia antes de que comience la gran tribulación. Esto es un argumento también para sustentar cómo el Señor sacará a la iglesia y el arrebatamiento, porque aquí ya hay una prueba de que el Señor no deja a los suyos pasar por semejante situación por la que va a pasar el mundo pecador. Entonces, desde la perspectiva de las dispensaciones, porque nosotros somos dispensacionalistas, esa época de Noé perfectamente marca el fracaso rotundo de la humanidad bajo la dispensación de la conciencia. La primera fue la inocencia, pasó a la conciencia y ya la conciencia se corrompió tanto que ya Dios da término a esto. Después va a terminar algo que se llama el gobierno, va a empezar algo que se llama el gobierno humano. Pero la dispensación de la conciencia termina ahí. ¿Por qué? Porque la humanidad había llegado a un estado de depravación total.
un colapso moral absoluto. Hermano, la palabra de todo es signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso está en Génesis 6:5. La maldad estaba purulada por todo lado el mal. O sea que, en medio de semejante escenario tan lúgubre, Dios le advierte a Noé sobre un diluvio universal. Pero saben una cosa. Atención a esto. Quiero dimensionar aún más esto, para que se me entienda mejor. O sea, yo quiero que entendamos esto de una manera más clara todavía porque me parece importante. Hoy, hermano, a nosotros nos hablan de inundaciones, nos hablan de desbordamientos, nos hablan de tsunamis y tenemos referencias. Las hemos visto. Nos hablan de volcanes que erupcionan y generan terribles catástrofes. Las hemos vivido en el país, sí. Hemos visto situaciones extremas por situaciones de la naturaleza en muchas partes del mundo. Pero saben una cosa, nosotros no tenemos la dimensión de un diluvio universal. No tenemos esa dimensión. Lo conocemos por referencia bíblica, pero no lo hemos dimensionado. Un diluvio universal, todo el mundo bajo agua. Nosotros tenemos referencia de los mares, de los ríos, de los desbordamientos, en fin, todo eso, sí, pero no de un diluvio universal. Para aquel entonces, en consecuencia, para ese entonces donde estaba Noé, esa gente no sabía nada de lo que nosotros estamos hablando. No conocían un barco, hermano. Por eso para ellos era una cosa de, ¿qué está pasando aquí? Y no fueron 2 meses ni 3 meses, fueron 120 años. 120 años trabajando Noé en la construcción de esta nave. Miremos, 120 años aplicando fe. 120 años bajo el señalamiento, la burla, la incredulidad de todo el que lo rodeaba. Porque Dios le advirtió algo que él no tenía la más mínima idea de qué era. Pero le creyó a Dios. Entonces miremos la dimensión de la fe en dónde estaba, hermano. Por favor, si me estoy haciendo entender. Miren la dimensión de la fe de este hombre. Le creyó a Dios de algo que no sabía, hermano. Hoy, nosotros hablamos de la semana 70 de Daniel. Hablamos de la gran tribulación. Hablamos de situaciones extremas. La escritura nos lo está diciendo, nos lo está advirtiendo y aún, aunque tenemos referencias de situaciones extremas, la misma escritura dice que nunca antes se ha conocido ni se conocerá una situación similar a la que refleja la escritura que sucederá durante los 7 años de la gran tribulación. Y de eso nos va a librar el Señor. Y Noé era un hombre entre miles que le creyó a Dios. Y pensó en él y en su familia. Mire, hasta ese momento de la historia, en el tiempo de Noé, el concepto de lluvia precipitando desde el cielo era completamente desconocido, hermano. Porque subía un vapor de la tierra, no caía agua del cielo. 1, 2. Hoy, y nomás por curiosidad, hermano, por curiosidad, solo curiosidad, averigüe qué se necesita actualmente para construir un barco con las mismas dimensiones y en madera, tal y como lo construyó Noé. ¿Qué haría hoy la tecnología? ¿Qué usaría la tecnología? Y se va a sorprender de todo lo que hoy día la tecnología dice que usaría. Noé, ¿qué tecnología tenía, hermano? Empiecen por ubicar un terreno apropiado donde levantar semejante obra tan monstruosa.
la madera, transportar la madera, encontrar una fuente de madera apropiada, cortar esa madera, transportarla y llevarla al lugar, al sitio de trabajo, organizarla y usarla. Y todo lo que conlleva construir una nave de estas. 120 años. Noé no lo hizo solo. Tenía sus 3 hijos, sí, pero seguro empleó a mucha gente, le dio empleo a mucha gente para hacer esa obra. Él empleó muchas personas durante 120 años. ¿De dónde salieron los recursos para eso? Noé tenía alguna fuente de financiación, la debía tener. Dios le proveyó los recursos para que durante 120 años pudiese financiar esa obra. Estamos hablando de una fe fuerte, hermano. Desafiante. Entonces, como no se conocía, volviendo al contexto básico de la lluvia, no se conocía, la fe de Noé, por consiguiente, no consistió en asimilar un fenómeno natural que él conociera, no. Esa fe consistió en anclar en su interior una convicción exclusiva de que la palabra de Dios es inerrante, es perfecta y le creyó a Dios. Eso es un principio esencial de lo que es la Biblia hoy. Inerrante, perfecta, Dios está hablando. Ojo, la verdadera fe debe ejercitarse no solamente en las promesas de bendición. Con mayor razón hay que aplicarla en las severas advertencias de juicio. Ojo con esto. Hay gente que se queda solamente aplicando la fe en las bendiciones y promesas. ¿Y las advertencias y los juicios qué, hermano? Ahí están presentes. Mire, la persona que no cree verdaderamente que Dios castigará el pecado con ira santa, mire lo que voy a decir. La persona que no cree verdaderamente que Dios castigará el pecado con ira santa, tampoco creerá verdaderamente que Dios perdonará a través de la sangre preciosa de Cristo. Que las dos cosas van ligadas, hermano. Porque aceptar la revelación de Dios implica abrazar su carácter en toda la extensión de lo que implica ello. Amós 3:7 está... Joyce, por favor, Amós 3:7. Ya la estoy buscando. Amós 3:7, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice lo siguiente. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Amén. Y fíjense que en este caso se aplica perfectamente porque Noé estaba oficiando como profeta del Señor. Y el Señor le estaba revelando algo que iba a hacer. Ya estaba tomada la decisión. Y el Señor tuvo tanta misericordia que le dio a la gente 120 años de gracia. Sí. El tiempo que duró la construcción del arca, 120 años, fueron 120 años de gracia para que Noé predicara. Y ese hombre no se cansó de predicar, hermano.
porque nunca dejó de construir el arca. Mire, Mateo 24, voy a leer un pasaje de Mateo 24, a la altura del verso 37. Mateo 24, a la altura del verso 37 al 39, dice, 37 al 39 de Mateo 24, está diciendo el Señor Jesucristo directamente lo siguiente. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Uy, como en los días de Noé. Comparando los dos tiempos. Ojo, atención a esto. Si está ahí en Mateo 24, 37, fíjese que esa expresión está en futuro. Así será. O sea que ni siquiera en este momento estamos viviendo la dimensión de la inmoralidad y maldad que se vivía en los días de Noé. Hay más por conocer todavía. Esta sociedad está muy corrupta, lo sabemos todos, pero todavía no llega a los niveles de lo que sucedió en ese entonces de Noé, porque aquí dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando a futuro, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Desde el comienzo de la orden, desde el día que Dios le dio la orden a Noé, hasta cuando él entró en el arca, hasta el momento en que Dios cerró la puerta, porque quien cerró la escotilla fue Dios. 120 años de gracia. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué comparativo tan violento, hermano. O sea que ese pasaje de Noé, que a veces lo recordamos en Génesis, mire cómo la fe prevalece acá, para que el autor de Hebreos, por guía del Espíritu Santo, lo traiga a cotación aquí en el versículo 7 de Hebreos 11. Número 1, entonces decíamos como número 1, que Dios advirtió a Noé, y ese es el principio de la revelación, luz preventiva del Dios de los cielos, del Dios eterno. Número 2, Noé obedeció y preparó el arca. Noé obedeció y preparó el arca. Dice, por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ojo, con temor preparó el arca. Ojo, con temor, léalo con cuidado y despacio. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y dice ahí enseguida, y por esa fe condenó al mundo. Vamos por partes. Como dice Jack el Destripador, vamos por partes. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé obedeció y preparó el arca. Aquí ya empieza a verse la fe traducida en obediencia perseverante y temor reverente. No temor de terror, temor reverente. La dimensión de la fe de Noé se aplica porque él le creía a un Dios todopoderoso. O sea, como lo mirábamos la semana pasada en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y recordemos que recalcamos que el que se acerca a Dios, voluntariamente se acerca a Dios, crea que Él es quien dice ser. Crea que Él hace lo que promete hacer. Crea que Él es todopoderoso, etcétera, etcétera. Esto quiere decir, en otras palabras, que Dios le dio tal evidencia y convicción a Noé, que el hombre dijo, Él es Dios. Y le creyó y obedeció. Y empezó a trabajar el arca. Ese temor reverente, esa expresión temor reverente, que está ahí en Génesis 7, verso 7 del capítulo 11, 7 de Hebreos, perdón, es que Génesis 7.
Cuando, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ese temor, esa palabra temor habla de un temor reverente, claramente. Ese temor, ese sustantivo, convertido en verbo, por la acción, la reverencia. El alcance en español transmite un cuidado piadoso, una profunda sumisión, una sujeción total. Le creyó. No está hablando de un temor que se tiene frente a un tirano, el temor de que alguien lo va a castigar, el temor de alguien que le va a hacer daño a su casa, a su familia, el temor de alguien que tiene poder y lo puede eliminar, el temor de alguien que lo está chantajeando, el temor de alguien que lo está intimidando, el temor de quien le pone un fusil en la cabeza. No, 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 no. Está hablando de respeto reverencial. Está hablando de devoción absoluta. Está hablando de honra ante una majestad. Está hablando de cómo él acepta la santidad, la severidad del Creador. Le cree a Dios. Bueno, tiene ese temor reverente. Cuando Dios le comunica lo que va a hacer, dice, miércoles, Dios está bravo. Y va a hacer esto. Hoy, hermano, deberíamos estar nosotros también con ese temor reverente de decir, Dios dice en su escritura que Él es paciente y está esperando hasta que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia, la longanimidad, el amor y la gracia de Dios. Temor reverente. Decir, Dios lo sabe todo. Debo conducirme en santidad porque a Dios no lo puedo engañar. ¿Será que lo hacemos? ¿O qué vemos entre los creyentes? ¿Qué vemos? ¿Vemos el temor reverente plasmado en la iglesia? ¿Vemos el temor reverente en las acciones de los justos? Les dejo esa inquietud. Cuando habla de preparar, en pasado, preparó. Con temor preparó el arca. Construyó el arca, como dice la Nueva Versión Internacional. Habla de una acción activa. Habla de una acción en que con destreza, con dedicación, con diligencia se actuó. En donde se desarrolló un proceso constructivo metódico, sistemático, organizado, ordenado. Evidencia una labor diligente, totalmente minuciosa, prolongada en el tiempo, 120 años. Y hago aquí una acotación importante. Vuelvo a la misma reflexión de hace un rato. Y los pongo en ese contexto. Vaya y averigüe qué se requiere para construir un barco de esas mismas dimensiones de Noé. Hoy, ¿qué necesitaría? Empiece porque usted necesita un astillero, hermano. Un lugar diseñado para construir barcos. Así se llama, un astillero. Y le garantizo, hermano, que si usted va a construir el barco y usted tiene la plata y usted consigue el astillero, usted no lleva al carpintero de la esquina. No lo lleva, hermano. Usted busca ingenieros especializados, usted busca empresas, varias, no una, varias empresas especializadas en el tema para hacer el barco. Noé no era ingeniero, hermano. Noé no era constructor de barcos, de casas. Noé no conocía de navegación, de mares, porque no había mar, no había navegación. Toda esa sabiduría se la dio Dios, porque Noé trabajaba, pero gerenciaba su proyecto. Las indicaciones de Dios fueron básicas, hermano. Básicas. Y con eso desarrolló la obra perfecta, el barco. Cuando uno escucha a los expertos en estos temas hablar del arca de Noé, uno ve que estaban aplicando los principios que la ingeniería naval aplica hoy justamente. El barco no se hundió. El barco manejó los desechos de tantos animales. ¿Se imaginan ustedes, hablando de los desechos,
todo ese gas metano que se generaba ya por los desechos del popó de los animalitos. Y 8 personas para sacarlo, tenía que tener un diseño especial para evacuar todo eso, hermano. Para evacuar los gases metanos, etcétera, etcétera. El gas metano, una chispa y se incendia eso, hermano. O sea, hay muchos factores, hermano, que uno dice, Dios santo, ¿cómo lo hizo este hombre? No había construido una casa, o tal vez había construido una casa, pero nunca un barco, hermano, de esas dimensiones. ¿Cómo doblaron esas maderas para darle la forma al barco, etcétera? ¿Cómo no se les partió cuando empezó a navegar, etcétera, etcétera? Que lo calafatearon con brea. Sí, vaya, hágalo, hermano, a ver qué tan bonito es. Esos gases que generaba esa brea allá por fuera, sobre todo por dentro del barco. A ver, vaya, hágalo, hermano, por un momentico. A ver. Hermano, estamos hablando de cosas terribles. O sea, no se conocía, nadie había hecho eso y Noé lo hizo, dirigió ese trabajo. Dios dio la sabiduría para hacerlo. Esa es la única explicación entendible. Dios puso sabiduría en Noé y le entregó a esos hombres que trabajaron con él espíritu para hacer eso, sabiduría para hacer esas tareas. O si no, ¿cómo lo hacen, hermano? Con destreza, 120 años, hermano. Hoy un barco de esos durará por ahí 3 años construyéndose, con toda la tecnología que conocemos. Aquel hombre duró 120 años, hermano. 120 años. Y para rematar, se lo anticipo, piensen nomás en cómo logró subir todos esos animales al barco, hermano. Todas esas aves, etc. Hermano, si Dios no está en el juego, eso no se logra. Así es sencillo, hermano. No le busque peros, hermano. Es que si Dios no está en control y no es un plan de Dios, eso no se consigue, hermano. Pero Dios a través de este hombre actuó y este hombre obedeció temerosamente, honrando la instrucción de Dios. Esa arca se entiende desde el original hebreo, pasando por el griego, como un cofre o una caja. Pero se entiende que era un barco. Una embarcación sin timón ni velas, diseñada para preservar vida mientras flotaba bajo la estricta directriz y soberanía de Dios, hermano. No era un transatlántico, hermano. No era un barco como los barcos modernos para hacer toda, ¿cómo es que se llama esto? Por el Caribe. Cuando va por el Caribe, el Mediterráneo, que dura 8 o 15 días, ¿cómo se llama esto? Se me fue la paloma. Si alguien tiene el nombre, me lo dice, por favor. Un tour. Un tour, no sé, pero algo que alguien dice, me gustaría irme en ese yate, que abordarlo en Cartagena e irme por todo el mar Caribe. Durar 8 días allá. En un crucero. Un crucero, esa es la palabra, gracias. De crucero por el Caribe. No, hermano, esta gente no estaba de crucero. Estaban en un arca, por gracia de Dios, salvando la especie humana y la creación. La reacción de Noé ante la advertencia divina y lo llevó con temor a preparar el arca para que su casa se salvase es bien especial. Este hombre puso cuidado a lo que estaba haciendo y sabía que estaba en juego su existencia y la de su casa y la de la creación. Pero sabía que Dios estaba en control. Atención. Aquí hay una comparación válida con lo que Génesis capítulo 22 señala de Abraham e Isaac. Y que aquí mismo más adelante se toca en el capítulo 11. Abraham sabía que Dios iba a devolver a Isaac si él lo ejecutaba o obedecía. Noé sabía que Dios iba a cumplir su palabra de salvarlos a él, a su casa y a todo lo que iba a ir en el barco. O sea, ese barco era la garantía de vida. Es un cuadro de Jesucristo.
garantía de vida. Dios dio la instrucción. Noé necesitaba claramente tener, hermano, todos sus sentidos abiertos a la voz de Dios. Obediencia activa, hermano, y evidente. Ahí estaba. Y la gente señalándolo y no le importa. Esa obediencia de Noé, ese ejercicio de la fe, se materializó en la preparación y construcción de ese barco. Descomunales para aquel entonces. Hoy día puede ser un barco. Si nosotros vemos las dimensiones del barco de Noé, de la barca de Noé, al pie de las grandes naves hoy petroleros, por ejemplo, que un petrolero puede tener 2 millones de barriles. Hermano, eso es un barquito chiquito. Pero en aquel entonces, durante 120 años, Noé ha invertido todos sus recursos, su vida, su reputación social, su credibilidad, ensamblando una caja en una tierra seca, donde no se sabía que era una lluvia. O sea, como muchos teólogos lo señalan, estudiosos del término, estos términos teológicos lo refieren, Noé se volvió en el hazmerreír absoluto de su sociedad, el loco de toda la región y todo el mundo. 120 años haciendo lo mismo. Pero el barco iba tomando forma. Iba tomando forma. Esa fe no decayó. No decayó. Se afianzó día a día, hermano. Ahí estaba el Espíritu Santo con él. La gente que trabaja con él, bueno, Dios les dio también gracia, recibían su paga, porque no era un trabajo fácil, yo no sé, hermano, pero trata de mencionar lo que era, por ejemplo, hermano, cortar esos árboles, hermano. Y yo no sé a dónde al bosque a buscar un árbol de esos, cortarlo, transportar un tronco de esos, hermano, con los recursos de aquel entonces, por distancias, hermano, para después preparar las maderas. La gente, los riesgos físicos, hermano. Pues, santo Dios. Cuando se pone a averiguar sobre esto, estuve leyendo y escuchando temas sobre esto. Uno dice, santo Dios, este hombre tenía fe definitivamente. Y supo obedecer. ¡Qué ejemplo de fe y de obediencia, santo Dios! Y nosotros leemos tan rápido esto y lo pasamos de largo. Es una historia bonita. Analícela, verá que es bonita, pero exigente a mano puede, hermano, y de verdad que nos pone una referencia a nosotros altísima, hermano. Esa vara la puso alta, ¿no, hermano? Más de un siglo, 120 años soportando la soledad ministerial y el desprecio de la civilización. Una civilización violenta que lo señalaba. Pero él tenía su objetivo, obedecer a Dios. Y tenía su objetivo, salvar su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Miren cómo se ve la evidencia bíblica de lo que el Nuevo Testamento registra. Cómo Dios trabaja sobre las familias. A través de un liderazgo espiritual del sacerdote del hogar, del pastor de la casa, del jefe del hogar. Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. 120 años. Nosotros nos alarmamos, no, sino nos sorprendemos de los 25 años que esperó Abraham por su hijo. Pues Abraham quedó cortico, hermano, porque no esperó 120 años. Y no esperó, trabajó 120 años, arduamente. Gerenció desde la práctica un proyecto de locura, único en su momento, por histórico por la eternidad. Porque Dios se lo mandó. Por eso Santiago 2:17 y 18 habla de que así también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma. Para el sector de 18 de Santiago. Y Noé sí que honró lo que es la fe en acción. ¿Qué ejemplo de fe? En 8 días continuamos con los otros 2 aspectos y la conclusión de este segmento, porque de verdad quería como resumirlo más, pero hermano, me pareció, el Señor me dirigió a ser más conciso porque creo que vale la pena estudiar un poquito más a fondo el ejemplo de Noé. Vale la pena, hermano. Porque de verdad que nos exhorta, nos enseña, nos confronta, hermano, nos hace pensar en qué tanta fe aplicamos nosotros o de qué manera nos atrevemos a obedecer a Dios. Este hombre duró 120 años trabajando y duró un año más dentro del arca. Hermano, Dios nos da ejemplos de su gracia y de su amor y de cómo hombres y mujeres de él obedecieron. Y la familia de Noé obedeció. No sabemos si la familia de Noé obedeció en la misma dimensión de fe de Noé, pero que Noé obedeció. Y salvó a su familia también. Definitivamente. Hermana Flor, ¿tienes audio para que ores entregando este tiempo al Señor, por favor? O Joyce, por favor, oremos entregando este tiempo al Señor. Amén, pastor. Bueno, vamos a estar orando para entregar este tiempo. Amante Dios, Padre Celestial, Señor. Mira, Dios, gracias por esta enseñanza, Padre Santo. Muchas veces no esperamos el tiempo, Señor. Y mira a este varón de Dios. 120 años, Padre amado. Oh Dios mío, ayúdanos, Señor, a tener esa fe, Señor, esa fe que traspasa barreras, Señor. Que no mira, Señor, lo inmediato, Señor, sino que sigue adelante a pesar de las dificultades, Padre Santo. En esta noche, Señor Padre amado, te agradecemos, Señor, por recordarnos nuevamente que debemos esperar en ti, confiar en ti, que tú eres el motor de nuestras vidas, Señor, el timón, Señor. El arca no tenía timón, Padre Santo, pero tú eras, Señor. ¿Quién más que tú, Padre Santo, para guiar nuestras vidas y nuestro horizonte, Señor? En esta noche te agradecemos, Señor, porque todo nos muestra que debemos ser obedientes a tu palabra, Señor. A no desviarnos, Señor, ni a derecha ni a izquierda, sino seguir adelante, Padre Santo. Te agradecemos, Señor. Mira al pastor Daniel, Señor Padre Santo. Continúale bendiciendo y dando esa gracia, esa sabiduría, Señor, que solamente tú sabes dar. Te agradecemos enormemente, Señor. Amén y amén. Amén, gloria al Señor, amén. En 8 días, si el Señor lo permite, continuamos. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.